Muy buenos días, bienvenidos a este Tu Devocional en Casa. Durante esta semana estaremos abordando un interesantísimo libro de nuestra Biblia que se llama el libro de Malaquías. Mi nombre es César Duque y tenemos un honor enorme de que nos acompañe durante esta semana nuestro compañero Jairo Lopera. Jairo, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Bienvenidos, queridos hermanos, a su devocional Casa, nuestra historia, su historia. Muy bien, excelente Jairo. Bueno, estamos entonces aperturando esta semana en el libro de Malaquías y hoy corresponde el tema de la introducción. Hoy vamos a hablar entonces de elementos generales del libro y cómo este libro acompaña nuestra historia. Así que si empezamos desde el inicio y quisiéramos conocer de manera introductoria cuál es el contexto general en el que está inmerso el libro de Malaquías en su momento histórico, Jairito, ¿qué podríamos decir? Hay tantas cosas que decir al libro de Malaquías. Al principio mi acercamiento con este libro fue un poco desconcertante. Me desconcertó mucho el hecho de que cualquier ciudadano de a pie que viene leyendo la Biblia de seguido se va a encontrar con un salto enorme de 400 años. A mí siempre me ha parecido muy inquietante ese tema. Sin embargo, yo logré ver en el libro de Malaquías unas conexiones muy interesantes. Sí. Pero antes de digamos, llegar a los pormenores, el libro está escrito más o menos en el año 435 antes de Cristo. Está escrito para un pueblo judío, Israel, que ya llevaba como 100 años después de haber regresado del exilio babilónico. Sí. Y es un pueblo que que llegó de alguna manera en una época distinta. Su regreso fue un poco con sinsabor. Ellos pretendían llegar a encontrar la misma gloria de siempre, Sí. ese gran templo de Salomón, pero encuentran un pequeño templo, encuentran que estaban bajo siendo, digamos, serviles de otro imperio también. Y en ese contexto es que escribe Malaquías, a un pueblo que de alguna manera está un poco desilusionado, desconectado del Señor. Y yo diría, si voy a resumir lo que dice el libro de Malaquías, es la historia del orgullo de Israel versus la confrontación del Señor. Entonces el auditorio de Malaquías es un pueblo judío desconectado del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Tenemos entonces un momento donde Malaquías está hablando a un pueblo que está triste, desilusionado porque están pasando situaciones muy adversas y se han desconectado del Señor y haciendo una cantidad de cosas que al Señor no le agradan. Hablamos de que han pasado ya 100 años después del posexilio, que el pueblo ha regresado de Babilonia, que ya es dominio persa, ¿verdad? Sí, Señor. Y que allí entonces hay unas personas que interactúan con Malaquías, a quién pudo haber conocido históricamente en ese momento de los personajes bíblicos que nosotros conocemos. Como te dije, la historia nos comenta que Malaquías, como ya había dicho, estuvo predicando en el año 435, justamente cuando ya el templo había sido reconstruido y los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Es importante conectar ese tiempo con esos dos grandes personajes de la historia bíblica. Entonces, como había dicho, ellos regresaron del exilio con unas expectativas demasiado altas. Las promesas de Dios que le había hecho el mismo Señor a los profetas, que el Mesías vendría, que el reino de Dios se iba a establecer sobre un Israel unificado, y sin embargo nada de eso estaba percibiendo el pueblo. No sucedió. Por el contrario, ese pueblo, ese templo que ellos tenían, la imagen de ese templo hecho por Salomón, toda esa gloria del reinado de Salomón y de David, les tocó verlo a una escala mucho menor. Qué tremendo. Entonces, ¿qué había en ese momento? Simple y llanamente, es interesante. El libro está, digamos que el esquema del libro está como en 6 disputas. Muy bien, sí. Yo estaba pensando un poco así como en el que quien quiere ser millonario es Dios dice y el pueblo contesta.
Dios, el pueblo, más que todo se queja. Y Dios de alguna manera trata de coger ese pueblo y hacerlo como entrar en sí. Yo estaba pensando que la historia de Malaquías o del pueblo en el tiempo de Malaquías es más o menos una especie de adolescencia congelada. Sabemos que quienes padecen la adolescencia, algunos dicen que es una especie de enfermedad, se obstinan. Es decir, es difícil que sean sensibles. Cerrados a sus pensamientos. Este pueblo se ve en el esquema del libro, hay 6 disputas, en donde hay unas preguntas y unas respuestas. Pero se nota la increíble insensibilidad del pueblo, es decir, ellos no logran reconocer que se están equivocando. Vamos a ver a lo largo de la semana que, por ejemplo, la primera es, el Señor les dice, yo los he amado, y ellos, de alguna manera, un poco insolente, por eso hablo de una adolescencia congelada, y ellos contestan de una manera un poco cínica, ¿y en qué nos has amado? Jairito, yo quisiera de pronto preguntarte algo con relación a Nehemías. Está allí, es contemporáneo, Malaquías contemporáneo de Nehemías. Ya el templo está reconstruido, ya pasó Esdras, ya pasó Zacarías, y aquí está Malaquías, entonces trayendo palabra del Señor, ¿verdad? Se encuentra con un pueblo totalmente desilusionado, ya no tienen las glorias anteriores, está el templo reconstruido, pero nada funciona, las cosas no son como antes. Entonces aquí está Malaquías dándole un mensaje a un pueblo. ¿Con qué tipos de pecados en el pueblo se encuentra Malaquías que se estaban cometiendo? Se podrían resumir en varias cosas. Hay corrupción. Corrupción tanto en el pueblo como en los líderes religiosos. Por ejemplo, ellos estaban conforme al pacto y a los ritos que conllevaba la relación con Dios. Ellos estaban llevando animales enfermos. Y no solo estaba pecando el pueblo, es decir, por ahí algún autor dijo, por allá es muy probable que estuviera pasando que algún gran hacendado tenía el mejor novillo o el mejor toro, y ese toro un día se le enfermó, y él dijo, no, entonces si ya no hay nada que hacer, debémoslo para el sacrificio, ¿cierto? Entonces era un pecado común del pueblo. Y del otro lado los sacerdotes también estaban de alguna manera siendo solidarios con esa corrupción. Entonces ese era uno de los temas, la corrupción tanto de parte del pueblo de Dios como de los sacerdotes. También había otro tema, se toca el tema del divorcio. Dios les había dicho que no se casaran con mujeres de otras naciones. Así es. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba ejerciendo el divorcio de una manera olímpica, digamos descarada y cínica, porque cualquier cosa era motivo de divorcio, y el atractivo no era otro que las mujeres de otras naciones, o que ellos también inclusive buscaban el favor de los dioses de estas mujeres, porque se contaminaron de alguna manera, terminaron idolatrando y terminaron buscando el favor de otros dioses, una completa traición al Señor. Dios mío, Jairito. En el tema del diezmo también, aquí hay una clara alusión a que el pueblo de Dios no ofrendaba como estaba pactado. Eso es una historia muy interesante, el tema del diezmo. Yo creo que aquí no lo vamos a deshojar de la manera más detallada, y simple y llanamente el pueblo no estaba, digamos, de una manera contribuyendo a lo que normalmente tiene que contribuir el diezmo, que es el favor para otros, para los necesitados, y el sostener de alguna manera a las personas que se encargaban de todos los oficios religiosos. Digamos esas 3 cosas: corrupción, el tema del divorcio, el tema del diezmo, y también que criticaban a Dios. Es que la insolencia se ve en todo el libro, le decían a Dios que Él estaba siendo un Dios injusto porque los impíos estaban prosperando más que ellos. El tema es el orgullo, como ya había dicho. El orgulloso, el único fruto que tiene es la queja, o viceversa, la queja es el fruto del orgullo. Entonces ellos le estaban diciendo, pero ¿dónde está el Dios de la justicia si estos están prosperando más que nosotros?
Y ese es el gran tema, digamos, o las consecuencias del orgullo. Siempre tú te vas a creer que mereces y que estás haciendo lo mejor que los demás. Y ese es un asunto en el que Malaquías y el Señor ahí se encuentran en cómo hacer que este pueblo de alguna manera reconozca el estado espiritual en el que está. Porque ellos a veces hasta ingenuamente decían, pero nosotros en qué hemos pecado, cómo te hemos faltado A a tu ti. santidad, ¿sí? a tu... Sí. Entonces ellos como que se encogían de hombros y decían, no entendemos por qué, ¿cierto? Como que no lograban darse cuenta y es producto de una insensibilidad, pues, de manera muy peligrosa, Sí. que vivieron en esa época, perdieron de perspectiva quién era el Señor. Así es, Jairito. Yo de pronto quisiera contarte algo que me impactó mucho. Hay varias cosas que tiene el libro, pero hay algo que me patina mucho en la cabeza, y es el hecho de los matrimonios mixtos. Cuando los hombres decidieron abandonar su esposa, es que están hablando de matrimonios con mujeres extranjeras, pero ya estaban casados con mujeres y habían hecho un pacto con la mujer israelita de su juventud. Así es. Y entonces este hombre tiene su esposa, tiene sus hijos, decide divorciarse e ir a casarse con otra mujer que no es de Israel. Y que para poder resolver ese pecado iba descaradamente al templo y presentaba una ofrenda por el pecado. Realmente el daño, no solamente porque estoy pecando contra Dios, lo cual ya es grave, sino además el daño social que eso está generando, de una mujer abandonada, de unos hijos desamparados, y que hay un pasaje que dice que su altar, dice el Señor, mi altar está cubierto de llanto, el llanto de la queja y del dolor de esas personas, y el Señor le dice a estos hombres que han abandonado sus hogares, no aceptaré su holocausto. Les está diciendo, no te voy a perdonar, así tú presentes una ofrenda, porque estás haciendo un grave del pecado, y no solamente es un daño hacia Dios, sino hacia su familia. Y dice Dios, aborrezco el divorcio por el daño tan impresionante. Y creo que aquí el tema, cabe retomar el asunto de cómo es de importante el rol masculino en la sociedad, empezando desde el hogar. Así que me pareció algo muy, muy impactante de cómo la sociedad se había desfigurado por la falta del ejercicio del rol masculino dentro de sus hogares y la responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Me pareció muy, muy bonito, bueno, terrible, doloroso, pero creo que nos deja una enseñanza interesante para esta semana. Esa es una de las imágenes que retrata la situación del libro de Malaquías, o del tiempo del profeta Malaquías. Es importante notar también que en el libro de Malaquías uno ve, de alguna manera, es como una especie de fatiga. Sí. Es el último de los profetas. Sí. Y uno ve más de lo mismo. Es decir, toda la historia de los profetas es la corrupción de Israel, su incapacidad por guardar el pacto versus la paciencia del Señor, de Dios a lo largo de la historia. Aquí eso no deja de ser. Pero aquí digamos que hay un punto final, en el cual al final del libro se nos promete un Salvador. Qué belleza. De alguna manera es digamos que es parte de lo que a mí me consoló con la incertidumbre del libro. 400 años de silencio, pero en el capítulo 4 hay una conexión, y en donde el Señor promete, habla del día del Señor y de que enviará un mensajero. Muy bien, Jairito, creo que es un punto muy, muy interesante. Y antes de llegar a esa parte tan importante que tú nos estás diciendo, yo quisiera que abordáramos algo que me parece muy bonito. A ver, hablemos de los versículos famosos, conocidísimos, ¿cierto? De Malaquías. Versículos que siempre, yo creo que desde que estábamos en el Evangelio muy tempranamente, se habla de algunos versículos. Por ejemplo, te voy a traer uno. Habla de traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, ahora dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Creo que es un texto muy conocido y que si se saca de su contexto puede ser muy mal aplicado. Jairito, ¿y qué te parece este otro que me parece muy conocido? Seguramente algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero yo puedo escoger tres. Ya dije uno, voy con otro que dice, porque el Dios de Israel aborrece el repudio, o sea, el divorcio, ¿cierto? Y ahorita lo comentabas, de que es otro de los versos conocidos.
Y un tercero que puedo citar es que el Señor dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ahí tenemos unos versos bien conocidos y lo que nos dice es que el Señor está muy enojado. El Señor está muy enojado hablándole a un pueblo muy rebelde, muy cerrado, con mucho descaro y cinismo actuando contra el Señor y contra su pueblo. Y me parece que tiene un contexto muy triste, pero cómo empieza el Señor hablando, Jairito, que es en el verso 1-2, que tú lo habías citado ahora, y es de pronto ese ingrediente que le ayuda a darle mucho sabor a este libro. Voy a utilizar aquí entonces, dice en mi Biblia. Perdóname, te interrumpo. Eso es una gran perla de lo que uno ve en ese libro. Sí. Dios, al ser un Dios, al ser el Señor del universo, el creador del cielo y la tierra, como dicen los salmos, tiene todo el derecho de acusar directamente. Y sin embargo, tú ves en el libro de Malaquías que a través de preguntas y respuestas él trata de que Israel reconozca su estado espiritual. Sí. Y eso es una perla muy bonita porque Dios está abierto a eso. Él tiene todo el derecho de ser mucho más tajante y más vertical. Sí. Así que, Jairito, siendo un pueblo con tantas situaciones adversas, vergonzosas, pecados contra el Señor, pecados contra la sociedad, esclavizaban a sus hermanos porque le pagaban menos a las personas, retenían los pagos, y dice el Señor en el verso 1-2, yo los he amado. Jairo, ¿qué tal ese Dios que tiene un pueblo tan rebelde y no está dando una licencia para que nosotros vivamos de cualquier manera? Pero el Señor está regañando a un pueblo y está maldiciendo, pero también dice, yo los he amado. ¿Qué tal ese Dios con el Dios que muchas veces las personas se imaginan? Excelente eso que estás diciendo. Yo tenía por aquí una frasecita que en medio de mi estudio logré volver forma de pregunta. Y es, ¿qué piensas acerca de que Dios sostuvo una promesa 400 años sin romperla? Hablamos mucho del silencio, pero pocas veces lo vemos del otro lado. Porque si alguna cosa muestra Malaquías es la conexión de la congruencia de Dios en la historia. Así es. Y el libro de Malaquías lo que nos está mostrando es, nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Nos muestra cómo somos nosotros. Así es, Jairito. Y nos muestra paralelamente que Dios expresa, no solamente lo expresa, sino que lo demuestra con hechos. Que ahí es el gran llamado del libro, nosotros ser congruentes. Si Dios dice y Dios demuestra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces Dios expresa su amor y lo demuestra, y a ellos les recuerdan en la historia. En la historia de Jacob y Esaú les recuerda, yo aborrecí, un tema un poco polémico, esa palabrita aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Es decir, en pocas palabras lo que está diciendo, yo a Jacob elegí amarlo sobre todo los demás. Sí. Y ese es el gran tesoro que tiene la historia de la redención, y es que Dios es obstinadamente amoroso con su pueblo. Es impresionante. Y en el libro de Malaquías está mostrando esa fidelidad de Dios a decirle, mire, yo te he amado. Y ellos, vuelvo y digo, insolentemente siempre se encogen de hombros. ¿Y en qué nos has amado? Es como luchar con un adolescente que no logra entender no tiene quizás la madurez para entender muchas cosas, ¿cierto? A veces yo pienso que el pueblo de Dios es un poco adolescente, una adolescencia congelada, y eso es lo que nos demuestra el libro de Malaquías. Qué bonito entonces ver al Señor cómo nos ayuda y nos ama, incluso en medio de nuestra dureza de corazón. Jairito, tú tocabas el tema entonces de Saúl. Quiere decir que el libro de Malaquías no conecta solamente con Nehemías y con Esdras, sino con Abdías, que en devocionales pasados también se habla que Abdías apuntaba era un juicio contra Edom, y el libro de Malaquías empieza hablando sobre ello. Así que creo que es muy importante entender todo ese contexto histórico en ese momento para poder comprender más profundidad el libro de Malaquías. Jairo, yo quisiera de pronto entonces retomar lo que ahorita nos estabas contando con relación a que el libro termina hablando de un Salvador, de que había un Mesías, y luego vinieron 400 años
de silencio, donde Dios no es que no estuviera, Dios estaba presente, pero estaba en silencio, no había un profeta que promulgara la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿cómo este libro nos lleva nuestra historia, la historia de Dios, nuestra historia, cómo apunta hacia Cristo y hacia este Salvador? Bueno, al final del libro, en el capítulo 4, hay una advertencia en el libro y una especie de promesa. Y es de alguna manera que conecta con la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y él está diciendo que va a enviar un mensajero. De hecho, el significado de Malaquías es mensajero, ¿no? Así es. Hay muy poco escrito acerca de Malaquías, pero algunos inclusive se atreven a decir que era un ángel o cosas así, pero finalmente la palabra es mensajero, ¿cierto? Él era el mensajero del Señor. Y así mismo termina, él promete, él llega al capítulo 4 diciendo que dada la incapacidad del pueblo de Israel, o de nosotros, de cumplir un pacto, él iba a hacer algo más. Y así cierra el libro. Y eso me parece maravilloso, porque lo que decíamos ahora, 400 años y Dios no dejó de cumplir su promesa. Ese silencio lo rompió Zacarías cuando tuvo la revelación de parte del ángel de que había venido el mensajero de Dios, y simplemente ese es el cumplimiento de lo que 400 años atrás había prometido. Con el nacimiento de Juan el Bautista. Sí, Señor, exactamente. Muy bien, y que Juan el Bautista fue profetizado también en el libro de Malaquías. El Elías que había de venir, ese Elías que iba a venir a preparar el camino, es entonces Juan el Bautista, que viene de una línea sacerdotal, ¿cierto? Hijo de un sacerdote de la tribu de Leví. Así que creo que es un libro sumamente interesante que conecta muchos elementos y abre entonces el tiempo de los 400 años de silencio, donde el Señor está presente, pero no habla. Como quien dice, ya dije lo que tenía que decir. Y este libro cierra el ciclo de la palabra de Dios escrita del Antiguo Testamento, mi amigo Jairo. Muy bien. Es muy interesante poder, digamos, finalmente decir, el libro no deja de ser inquietante, por más que uno, de alguna manera, son 4 generaciones, como decía al principio. Viene un lector leyendo de seguido y cuando menos pasa, termina de Malaquías y arranca en Mateo y descubre todo distinto. Inclusive el pueblo de Dios ya habla griego, habían unos grupos religiosos que no conocían en esa época. Una cantidad de cosas distintas. Jairo, sí, creo que es sumamente interesante pensar en el lector que viene del Antiguo Testamento, termina Malaquías y cuando abre en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, se encuentra con lo que tú nos mencionas, una cantidad de sectas, de creencias, de pensamientos, de idiomas que no existían antes. Por ejemplo, cuando surgieron los saduceos, los fariseos, algunas sectas dentro de los judíos que no se hablan en el Antiguo Testamento, pero que ya aparecen después de esos 400 años. Así que creo que es bastante interesante desde todo punto de vista poder entender la palabra de esta manera. Así, lo que recuerdo es que nosotros consideramos eso como muy inquietante, esos temas de silencio. Pero si uno se ponía a mirar la historia de esos 400 años, pasaron cosas muy, muy importantes. Simplemente permite concluir, porque eso es todo, eso da para toda una serie, mirar qué pasaron en esos 400 años, pero nos permite concluir algo muy importante, y es que una cosa es el silencio y otra cosa es la ausencia. Así es. O sea, Dios nunca en la historia estaba ausente. Amén. Una cosa es que Dios haya guardado silencio, pero no quiere decir que Dios haya estado ausente. Es posible mirar lo que pasó en ese periodo intertestamentario, es una cosa muy interesante. Pero bueno, finalmente debe ser muy consolador ver que Dios no ha estado ausente solamente. Dios siempre está trabajando en pro de su plan redentor, ¿cierto? Así es. Por alguna de esas cosas que obedecen a su soberanía, de alguna manera pasaron 4 generaciones y todavía nos damos golpes de saber por qué, pero una cosa muy distinta es decir que Dios estuvo ausente.
y la Escritura nos está diciendo que eso no fue así. Así es, Jairo. Muchas gracias por esas aclaraciones y esas afirmaciones. Bueno, hemos llegado entonces al final del devocional en casa del día de hoy, introducción a Malaquías. El día de mañana les esperamos con el primer acróstico, el día 1 del devocional en casa, para que juntos nos acerquemos a la palabra del Señor, su historia, nuestra historia. Dios te bendiga. Amén.